Buenas a todos, otra vez aquí estamos, otra semana más en Con las manos en la mesa. Esta semana os traigo Stone Age, un pedazo de juego. Pienso que posiblemente uno de los mejores juegos como transición entre jugadores que no sean tan experimentados y jugadores más experimentados. Es verdad que un jugador experimentado va a poder sacarle mucho más partido, pero es un juego que es bastante completo, no complejo y que lo puede jugar cualquiera. Como sabéis, hay varias ediciones, lo podéis ver como siempre en los enlaces que dejo abajo en la descripción al juego en la BGG. Y por supuesto, recordaros nuevamente, suscribiros al canal, darle a la campanita, me gusta, like, lo que queráis. Dejar vuestras opiniones, vuestros comentarios sobre el juego o cualquier otro sobre el canal, lo que queráis. Estaré encantado de poder leerlos y disfrutarlos. Así que bueno, no os voy a hacer perder más el tiempo, vamos con la ficha y a ver el juego. ¡Hasta luego! A cada jugador se les repartirá su tablero de jugador, 12 fichas de comida, los marcadores para el tras de puntuación y de comida y 10 fichas de trabajadores, 5 que tendrá disponible al comienzo de la partida y 5 más que podrá ir desbloqueando a lo largo de la partida. Además, en el tablero personal también tendremos una pequeña leyenda con los diferentes tipos de puntos y multiplicadores que podemos conseguir al final de partida, hueco para colocar todos los edificios que queramos. Aquí da igual que solo veamos 5 huecos porque podemos ir apilando los edificios y también tenemos aquí el hueco para las hachas que vayamos consiguiendo. Aquí tenemos la disposición inicial de Stone Age. Veremos que tenemos las fichas de construcción, que son 4 pilas de 7 cada una, las cartas de bonificaciones, los apartados de recursos, donde tenemos oro, piedra, arcilla, madera y la comida, con 7 espacios cada uno, a excepción de la comida, donde tendremos un número ilimitado de espacios para colocar trabajadores. Aquí tenemos la aldea, que tiene un hueco en este apartado 2 y aquí otro. Aquí vemos que colocamos las fichas de herramienta, el track de puntuación y el track de comida. La ronda en Stone Age se desarrolla de la siguiente manera. Comenzando por el jugador inicial, al cual le habremos entregado la ficha de jugador inicial y que irá rotando en cada ronda, este comenzará a colocar sus trabajadores. Eso sí, colocará uno o varios trabajadores en función del sitio que elija y luego irá el siguiente jugador. También este colocará uno o más trabajadores en función de la zona y así iremos repitiendo esta acción hasta que todos los jugadores hayan colocado sus trabajadores. Recordad que en este caso, si el jugador inicial, por ejemplo, coloca aquí, estaría colocando un trabajador en esta zona. Ahora iría el siguiente jugador, que puede elegir, por ejemplo, colocar 2 trabajadores en esta zona del oro. Ha colocado 2. Iría el siguiente jugador. Y así iremos repitiendo hasta que se acaben o los trabajadores iniciales con los que empezamos, o si hemos ido consiguiendo más, habrá jugadores que podrán colocar más trabajadores. Un apunte muy importante a la hora de colocar los trabajadores es que, como os decía, lo máximo que se pueden son 7 trabajadores en cada uno de los sitios de recolección de recursos, a excepción de la comida. Pero también tenemos una pequeña limitación, y es que si algún jugador ya ha colocado en una ronda anterior algún trabajador en alguno de los recursos, no puede volver a colocar allí. Por ejemplo, si fuese el turno del jugador azul y el jugador azul ya hubiese colocado anteriormente en la madera, no podría colocar otro trabajador aquí, aunque siga habiendo espacio, sino que tendría que elegir otra zona. Además, recordad que en partidas de 2 o 3 jugadores hay algunas reglas especiales. Por ejemplo, aquí en los recursos máximo solo se pueden colocar 3 jugadores diferentes. En partidas a 3 jugadores. En partidas a 2 jugadores solo se podrá colocar un jugador en cada parte de recurso. En la aldea pasa lo mismo. Normalmente a 4 jugadores podemos colocar en cualquiera de los 3 espacios de la aldea, pero en partidas a 3 o 2 jugadores solo podremos colocar en 2 espacios de la aldea. Una vez que ya hemos colocado todos los trabajadores de todos los jugadores, comenzamos la ronda
de recolección de recursos o ejecución de las acciones. Aquí, comenzando nuevamente por el jugador inicial, comenzaremos a ejecutar todas las acciones donde tengamos trabajadores. Por ejemplo, vamos a empezar por el jugador rojo. El jugador rojo tiene aquí un trabajador. Esta opción es que le permite coger un hacha. Las hachas nos sirven luego para sumar puntos a las tiradas de dados que hagamos. Tenemos las hachas de 1 y de 2 y las hachas de 3 y de 4. A continuación, el jugador rojo tiene 2 trabajadores en el apartado de la comida y por lo tanto tirará 2 dados. Tiramos un dado siempre por cada trabajador que tenemos colocados en una zona. Y luego dividiremos el resultado en función de este multiplicador que tenemos en nuestro tablero personal de jugador. Así que, por ejemplo, si el jugador rojo va a coger la comida, nos ha salido un 5, entre 2, este cogerá 2 recursos de comida. Así lo iremos haciendo para todos los recursos, cada uno pues dividiéndolo entre el número que os decía antes: la madera entre 3, la arcilla entre 4, la piedra entre 5 y el oro entre 6. Así que puede haber ocasiones en las que no consigamos ningún recurso. Una vez que el jugador inicial ya ha recogido todos sus trabajadores, iría el siguiente jugador. Por ejemplo, aquí la opción del jugador azul. Este ha puesto aquí sus 2 trabajadores y esto lo que le permite es conseguir un trabajador más de la reserva que se unirá a la tribu para la siguiente ronda. Tened en cuenta que a todos los trabajadores que tengamos al final del turno los tendremos que alimentar, luego lo veremos. Una vez que el jugador azul ya ha recogido también todos sus recursos, por ejemplo, tenemos esta opción. Esta opción nos dice que aquí podemos pagar un número de recursos en función de los espacios de los pentágonos que tenemos aquí arriba. Aquí podemos pagar 1, 2, 3 y 4 recursos, cualesquiera sea, y en la combinación que nosotros queramos. Si el jugador azul quiere conseguir esta carta, tendrá que pagar 2 recursos de su reserva. No puede ser comida. Si los paga, retira a su trabajador y cogerá esta carta de bonificación. Finalmente tenemos aquí el jugador amarillo, que vemos que además de haber puesto en los recursos de arcilla y de oro, ha puesto también en esta construcción de aquí, que vemos aquí debajo. Esta construcción nos dice que para poder ejecutarla y llevarnos los puntos que aquí nos indica, tenemos que cumplir este requisito, en el cual tenemos que pagar, por ejemplo, 2 arcillas y un oro. Si el jugador ha conseguido los recursos de esta ronda o ya los tenía de rondas anteriores, simplemente lo paga, retira a su trabajador y esto se lo pone en su tablero de jugador. Una vez que la ronda se ha terminado, repondremos las cartas. Estas que han quedado anteriormente pasarían a estas posiciones para que se abaraten sus precios y rellenaríamos los espacios. Además, daremos de comer a todos nuestros trabajadores con la comida que tengamos anteriormente. Pagaremos una comida por cada trabajador. Si en algún momento no tenemos comida, podemos pagar también con cualquier recurso que tengamos. Eso sí, si algún jugador no quiere o no tiene suficientes recursos para pagar a sus trabajadores, inmediatamente perderá 10 puntos en el tablero. Eso sí, toda la comida que tenga en su tablero sí que la tendrá que pagar, aunque esta no sea suficiente para alimentar a toda la tribu. También tenemos una opción para alimentar a nuestra tribu, que es este track de comida. Si algún jugador ha hecho esta acción durante su ronda o en alguna de las rondas anteriores, esta acción la que nos permite es ir subiendo en este track de comidas. Esto lo que va a hacer es reducirnos el coste de la comida de nuestros trabajadores. Seguiremos repitiendo estas acciones una ronda tras otra. En cada ronda el siguiente jugador a la izquierda, el jugador inicial, será el nuevo jugador inicial, y en el momento en que se cumplan una de estas 2 opciones que voy a indicar ahora, la partida se acabaría. ¿Cómo se puede acabar? Pues se puede acabar en el momento en el que ya no tengamos más cartas para reponer esta zona. En el momento en el que se nos acabe el mazo de robo y nos quede ya algún espacio, se acabará inmediatamente la partida. La otra opción para acabar la partida es que se termine uno de los montones de construcciones. En este caso, aunque se termine, imaginemos que está el jugador inicial jugando la ronda, recolectando y hace la última construcción, todos los jugadores acaban su ronda y realizan todas las acciones que puedan. Pero una vez que ya todos hayan ejecutado sus acciones en esa ronda, se acabará la partida. Las cartas nos permitirán conseguir puntos, recursos, ya sean durante la partida o al final de ella. Por ejemplo, las cartas hay algunas que nos permiten tener algunos multiplicadores.
Estos multiplicadores se pueden referir o al número de trabajadores que tengamos al final de partida, valor máximo del track de comida al final de la partida, el número de edificios que tengamos o el número de herramientas que dispongamos. Entonces estos multiplicadores se suman todos al final de partida y nos darán unas grandes bonificaciones. Además, estas cartas también nos van a ir dando durante la partida otras opciones de recursos o puntos de victoria, o también tenemos estas acciones en las que vemos descritos varios dados con recursos. Esto significa que tiraremos un dado por cada jugador y comenzando por el que sea el turno, elegirá la opción que más le convenga de los resultados que hayan salido en esos dados. Así que en este caso todos los jugadores se llevarían un recurso o alguna bonificación extra. También en las cartas de bonificación nos podemos encontrar la otra opción para puntuar al final de partida, que son los diferentes iconos. Hay un total de 8 iconos y dependiendo del número que consigamos, sumaremos más o menos puntos al final de partida. Por ejemplo, aquí tenemos la leyenda y vemos aquí el número de diferentes tipos de reliquias que podemos conseguir y los puntos que conseguiremos en función del número que hayamos conseguido. Siempre sin que se repitan. Si tenemos dos reliquias con el mismo dibujo, solo nos contará como una. A la hora de construir edificios, seguiremos algunas reglas básicas. Primero de todo, los más sencillos, que serán estos. Tendremos que pagar los recursos que nos piden aquí abajo para llevarnos estos puntos que nos indica aquí. Pero hay otras opciones de edificios que nos pueden pedir diferentes alternativas. En este caso, los que nos pongan aquí, estos son el número de recursos que necesitamos y aquí nos indica que tiene que ser mínimo 4 recursos diferentes. Así que, por ejemplo, aquí podríamos pagar 2 recursos iguales y otros 3 más que fuesen diferentes. Este sería el requisito. ¿Cuántos puntos nos daría? Pues nos daría tantos puntos como la suma de esos recursos. Recordad que en el tablero personal nos indican el valor que tiene cada uno de los recursos. Otra opción que nos podemos encontrar es esta. Esta nos dice que podemos pagar de 1 a 7 recursos de cualquier tipo de combinación posible. Por ejemplo, una madera y el resto oro. O si queremos también podemos elegir solo pagar un solo recurso. Aquí podremos elegir libremente cómo lo queremos gestionar. La suma de todos esos recursos serán los puntos que nos dará en el track de puntuación. Así pues, al final de la partida, el jugador que más puntos ha conseguido será el ganador. Recordad que aparte de los puntos que hayamos conseguido durante la partida, sumando en este caso por las edificaciones que hayamos construido o los puntos directos que hayamos podido conseguir, sumaremos ahora al final de partida los puntos por los diferentes iconos que hayamos conseguido y también los multiplicadores que tengamos de ya sean trabajadores, edificios, track de comida o herramientas. Además, sumaremos un punto por cada recurso que nos haya sobrado al final de partida. Da igual el valor de ese recurso, da igual que sea madera o que sea oro. Todos valen un punto al final de partida, menos la comida. La comida no nos va a dar ningún punto.